Bueno, la famosa sabana, aquí es donde transcurría parte de este rally safari con todo tipo de bichos que están, o sea, se incluyen en la carrera estos, ¿no, Luis? Parece increíble que sí sea, pero al lado de Nairobi, a 10 kilómetros de Nairobi, hay un parque nacional, que es el Parque Nacional de Nairobi, donde si se va con mucha prisa siempre se puede llegar a ver todo tipo de animales, no hace falta desplazarse al famoso Masai Mara o a otros sitios, es decir, los otros sitios son más bonitos probablemente, pero ahí se puede ver todo tipo de animales. Y esta es la fiesta que os ofrecieron la organización, veo que Carlos le da bastante bien al tambor. Sí, creo que los masáis ahora quieren fichar a Carlos como tamborero, o sea que no sé lo que voy a hacer como copiloto. Pues bailar, como baila. Probablemente con el palo ese que me dieron simulando una lanza, ¿eh? Movimiento de cadera impresionante, ¿eh? Sí, yo creo que me voy a dedicar a esto, me voy a ir a vivir con los masáis ahora. Bueno, conozcamos primero cómo es este coche del Rally Safari. Carlos, el coche de Safari no tiene nada que ver con el resto de los coches que llevas durante el Mundial. Cuéntanos un poco, ¿cuáles son las grandes variaciones que lleva este coche? Bueno, así que se vean estéticamente de fuera son claras. En primer lugar tienes estos plásticos que se ponen, que es para evitar que el barro vaya directamente al limpiaparabrisas en los charcos. Luego hay una serie de protecciones, aparte de la protección que lleva por debajo, que es mucho más grande y más dura. Hay una serie de protecciones como estas mallas metálicas que se ponen en la parte delantera para proteger de piedras. Y luego ya, por ejemplo, esto también es diferente, son unos faros que se llevan, que son obligatorios, sobre todo para que te vean venir, ¿no? O sea, esto más que nada es un distintivo que significa que es un coche de competición, ya que las carreteras no están cerradas. O sea, lo lleváis durante todo el día. Están encendidas, las luces en marcha. Sí, las luces de estas están encendidas todo el día. Estéticamente desde fuera, esta es otra de las grandes diferencias, que es para cruzar los valos de agua. Y luego, además este año más que nunca, ¿no? Por lo que comentabas antes. Hay mucha agua este año. Y luego, estéticamente desde fuera también se puede ver que la altura del coche es mucho mayor, va cerca de 4 centímetros más alto que cualquier rally de tierra europeo. Y luego, también desde fuera, puedes apreciar estos cristales, que son unos cristales tintados para evitar para evitar que en el interior del vehículo haga tanto calor, ¿no? Por eso. Y luego dentro, como puedes ver allí un poco diferente a lo demás, son los dos botones que llevo yo en el volante. Sobre todo, sí, esos dos rojos, sobre todo el de la izquierda, que es para conectar constantemente con el helicóptero, que es, digamos, un poco nuestro ángel de la guarda en este rally, ¿no? Va siempre sobrevolando encima nuestro, nos va avisando no solo de los posibles animales o de lo que encontréis, ¿no? Que podamos encontrar, que pueden ser pues, gente, como te digo, porque hay zonas donde pasamos que son zonas habitadas y puede haber incluso algún despistado con algún coche que no se haya enterado, algún matatu. Ese es el botón más importante. El otro es para la distancia, ya que hay rectas muy largas y en mitad de las rectas suele haber trampas, suele haber agujeros, entonces tienes que llevar perfectamente medido los metros para saber dónde tienes que frenar y entrar en la velocidad adecuada en cada momento. Y luego aparte llevamos también aquí dentro esta especie de nevera, es para el líquido que refrigera, un traje que llevo especial que va refrigerado por agua para evitar para evitar el calor. Lleva una bomba que las enchufo a estas dos salidas de aquí y eso me ayuda a soportar un poquito mejor el calor. ¿Por qué temperaturas tenéis dentro del coche, por ejemplo? Depende de la temperatura. Pero claro, estáis a 50 grados tranquilamente. Sí, eso si hace calor seguro. Lo puedo regular allí, la cantidad de flujo de agua y el tiempo que la quiero tener. Tenemos el cable del winchi, tenemos dos depósitos que no van normalmente también, que son depósitos de agua para refrigerar los amortiguadores y refrigerar la inyección de agua del motor. El winchi, un equipo, es manual. Sí, un equipo de herramientas que normalmente tampoco llevamos, es este que va aquí, y un depósito de gasolina también, que es mucho mayor que en los rallies europeos, porque aquí a diferencia que en los rallies europeos, que hay los tramos más largos son de 45 kilómetros, aquí hay secciones o tramos de 210, de 180, de 190 kilómetros, entonces se necesita un depósito mayor de combustible. Gracias, Carlos. De nada.
Conocido ya cómo es este coche especial, no tiene nada que ver con el resto de los coches que participan en el resto de las pruebas del Mundial. Ahí vemos el Toyota, los Subaru, todos con la toma de aire por encima. Y vamos ya a la primera jornada, y antes de empezar hablábamos con Carlos Sainz para que nos contara un poco cómo iba esta jornada. Carlos, a punto de comenzar el Rally Safari, que al menos en principio se plantea complicado por la situación de cómo están los tramos, ¿no? Sí, sobre todo por las lluvias intermitentes que han caído durante los últimos días, que han obligado a la organización a cancelar algunas secciones, algunos tramos, pero hoy parece que el tiempo está un poco mejor, no sé cómo van a estar las carreteras. El coche ha aguantado muy bien todos los entrenamientos, es robusto, a priori es un buen coche ahora para estar en el Safari. Bueno, hemos tenido los problemas normales que ha tenido o que tiene un equipo cuando viene por primera vez en Kenia en muchos años, ¿no? Durante los entrenamientos hemos tenido problemas, pero esperamos que esos entrenamientos hayan servido para poder, por parte de los ingenieros, solucionarlos. Llevas el traje de agua, eso quiere decir que prevés mucho calor al principio, ¿no? Sí, bueno, dentro del coche siempre hace calor, eso seguro. Suerte, nos vemos luego. Gracias. Y conocido esto, comenzaba el rally, Luis, y como decía también Carlos, es un rally complicado. Vemos en la primera jornada había ya algún tramo que no se tenía que realizar, ¿no? Se había anulado alguno de los tramos. Sí, como se ve a la derecha del monitor, donde parece el control punto 3 hacia el 4, en vez de llegar hasta el 3 llegaba solo hasta la mitad por culpa de unas inundaciones, y entonces se había quedado un poquito recortado. Un Rally Safari que teníais mucho miedo, estabas muy preocupados por el tema del agua, pero que a priori amanecía con sol y sin problemas, al menos en la primera parte del día, ¿no? Sí, lo que sucede es que el día anterior nosotros fuimos a ver un sector que no pudimos entrenar ninguno de los días que habíamos estado entrenando por culpa de lo inundado que estaba, pero al final teníamos que pasar. Intentamos ir, y bueno, nos quedamos en un río, luego nos atascamos también en un charco. Estas son unas imágenes del verde, que es el primer sector. Efectivamente. Al principio una zona muy rápida, de 8 kilómetros prácticamente a fondo, hasta este cruce derecha. La mentalidad para este rally es distinta, ¿no? A pesar de que, por ejemplo, Ericsson y McKinnon parecía que estaban en el Mil Lagos en vez del Safari, el resto de los pilotos levantan un poquito el pie, ¿o no? Sí, la verdad que la mentalidad de este rally tiene que ser diferente, porque es un rally, son muchos kilómetros, los tramos cronometrados pueden ser, este en un principio va a ser 140 kilómetros, quedó reducido a 60, son muy largos y entonces hay que tener un poquito de cuidado con la mecánica, ¿no? El Ford con toda su preparación especial. Hay que decir que en este primer día ya lo que nos dio la sorpresa fueron las minicámaras, porque os veíamos, oír el coche lo escuchamos, pero a ti no te veíamos. No sabemos muy bien el porqué, son los misterios de la técnica. Ahí ya haces indicaciones. Aquí los tramos como los captas. No, de vez en cuando alguna indicación, por ejemplo, en esas curvas parece que como hay mucha gente no se llega a ver muy bien dónde está exactamente el desvío, y entonces procuro indicarle a Carlos con la mano o hacer algún gesto, decirle hasta los coches o hasta la gente, para que tenga un poquito más de referencia donde tiene que empezar a frenar. Cosas importantes a decir desde rally. Primera, los tramos están abiertos, por ahí pasa todo el mundo. Sí, ese es el motivo por el que llevamos un helicóptero, todos los pilotos oficiales lo llevamos encima de nosotros y nos van avisando de bien los vehículos que vienen en sentido contrario o a favor, de si hay animales o no, porque podemos encontrar jirafas, cebras, elefantes o cualquier tipo de animal salvaje. Y entonces siempre es muy interesante saberlo, ¿no? Porque, por ejemplo, llegar a ese rasante que se ve enfrente y se ve como viene un coche a la izquierda, pues es importante saber que detrás del rasante no hay nadie. Bueno, y era el primer día, el primer tramo, Colin iba como una moto. En el primer tramo Colin marcó el mejor tiempo, segundo fue Ericsson, compañero del equipo Subaru, a 24 segundos, y tercero este hombre, Tommy McKinnon, a 48 segundos, que parecía que no estaba en el Safari, no era su primera participación, si no me equivoco, su primera experiencia de verdad, y bueno, parecía que esto no iba con él, era otra cosa. Salieron con un ataque muy fuerte, evidentemente, y como decía al principio en las imágenes, sabían el ritmo que el coche les podía permitir llevar, pero la verdad es que sí que salieron. Yo veía las marcas que dejaba Colin delante el primer día que íbamos detrás de él, y trazaba y conducía como en cualquier rally de Europa. Me gustaría poder intentar traducir algo de lo que va diciendo Seppo Harjanne, copiloto de Tommy, pero es completamente imposible. El finlandés es uno de los idiomas más complicados que conozco. Aquí es una parte del segundo sector que terminaba encallado, y es uno de los ríos que entrenando nos costó mucho pasar porque estaba demasiado inundado. Hay que decir que luego ya lo iremos viendo a medida que avance. Ahí escuchábamos el helicóptero, que a partir de la segunda parte del día empezó a llover y se complicó muchísimo más el rally. Y ahí
Subaru, que la verdad es que la presencia frontal del coche no tenía nada que ver con el resto, ¿no? Subaru parecía como muy normalito, se le notaba que era el coche de Safari, quizá por la toma de aire. No, y la verdad que las cosas como son, y hay que ser honesto en esto, y tanto Subaru como Mitsubishi hicieron un buen trabajo y se vio luego en el resultado. Nos sorprendía a todos un poquito la presencia del Subaru, parecía un coche bastante europeo, con la salvedad de la toma de aire, el snorkel, como le llaman, que parece un submarino el coche, pero con la salvedad de eso parecía un coche bastante europeo, y sin embargo el resultado pues fue bueno. Y Toyota, que no estaba Cancunen, pero sí que estaba este hombre, Ian Duncan, un hombre de la tierra que a priori era el gran favorito. Desde luego yo contaba con él para el triunfo, perdón, porque es un piloto muy experimentado en este rally, lo conoce todo y sobre todo cuando se complican las situaciones como apareciendo agua o charcos, él conoce bien el terreno y sabe por dónde puede pasar, sabe dónde hay más profundidad o menos, entonces esa experiencia se nota mucho. Lo que pasa es que después fue muy difícil para él incluso mantener el ritmo tanto de Tommy McKinnon como de Kenneth Eriksson. Vosotros estabais en tiempo porque entre los 5 primeros en el primer tramo, por ejemplo, Carlos Sainz marcaba minuto 42 de Colin McRae y Duncan estaba por delante vuestros a 1.39, o sea, estabais ahí en el tiempo de los mejores. Sí, el ritmo que habíamos llevado en el primer tramo era un ritmo bastante rápido para lo que es el Safari, pero era un tramo, como se puede apreciar en las imágenes, donde prácticamente no hay agujeros, entonces no se puede conducir por mucho que el coche a lo mejor no tenga la robustez necesaria, pues eso lo soportan bien, ¿no? Entonces por eso probamos un poquito a correr en los primeros tramos, primer y segundo sector en particular, ¿no? Pero después incluso así vimos que estábamos un poco lejos de ellos. Shinozuka es el otro Mitsubishi, es un hombre que va muy a conservar y a intentar terminar, y si suena la flauta, como digo yo, pues puede meter un ataque en el último momento y colarse entre los primeros, ¿no? Sí, es un piloto, hombre, de experiencia en este rally, no es de los mejores volantistas que hay, pero siempre ha hecho resultados dignos, es decir, siempre termina, que es lo que a lo mejor el equipo busca, tener un tercer piloto que le asegure unos puntos en caso de que falle alguno de los de arriba. Este es Marco Galanti, un piloto paraguayo, y corría en este caso con Martín Cristi como copiloto, el que era copiloto antes de Jorge Recalde. La verdad que era una de las parejas más divertidas del Safari, ¿eh? Tuvimos oportunidad de compartir buenos momentos con ellos. Luego los veremos desde dentro del coche, que es otra visión también de la carrera. Bueno, hay que decir que en este Rally Safari había de todo, incluso Audi conducido por padre e hijo. Sí, este es Rudi Stoll y su hijo, que ahora participa, en Rudi Stoll, que va como copiloto con Jürgen Bertel. Jürgen Bertel era el team manager de Toyota cuando nosotros estábamos en Toyota, y corre en este rally un poco por aventura, lo lleva corriendo muchos años, le gusta ir a África, le gusta Kenia, y participa e intenta llegar al final siempre que puede. Y los Grupo N, atención a este coche, que esta es la gran estrella, la gran figura ahí, ¿eh? Es el héroe local sin lugar a dudas. Patrick Engiru, aparte de ser una magnífica persona, son grandes relaciones públicas, se ha ganado a todo el público africano, y bueno, no solo africano sino al japonés, porque ha estado mucho tiempo en su vida en Japón, habla el japonés perfectamente, y la verdad que se lo gana. Ahí se puede ver cómo las carreteras están efectivamente abiertas y te encuentras cosas de frente, entonces de eso es una gran ayuda para nosotros al llevar el helicóptero, cosa que otros equipos pues más modestos no pueden permitirse. Claro, esta gente se puede llevar los sustos y en sí se los llevan, ¿no? Porque se encuentran absolutamente de todo en los tramos. Es otra mentalidad la forma en que corren, no van más tranquilitos y más pensando en terminar el Safari, que para ellos ya es una victoria llegar al final. Seguía transcurriendo el día, aún no habíamos pasado el Ecuador de esta primera jornada, de los dos primeros tramos. Ya el segundo del día era el Oquillado, que ya eran 160 kilómetros aproximadamente, pero también con las variaciones esas de los cortes de carretera también quedaban reducidos. O sea que aparte teníais un pequeño lío de tramos, ¿no? Ese quedó recortado 108 kilómetros porque la primera parte también era una parte muy difícil, incluso difícil de encontrar el camino, porque no lo había que ir entre arbustos y entre maleza, y entonces era difícil encontrarlo, y aparte había un río muy profundo que pues evidentemente los organizadores aguantaron hasta el final, no se pudo evitar ni bordearlo por otro sitio, entonces hubo que anularlo. Y aún a pesar de eso, recuerdo que el primer día llovió de una manera fuerte en las montañas, el agua en los ríos empezó a bajar, se cruzó en un tramo y hubo 14 coches que no llegaron ni al segundo sector, es decir, salieron por la mañana, hicieron una hora y llegaron por la noche a las 8 de la noche habiendo completado nada más que un sector, porque la organización los tuvo que reagrupar, un poco como sucede en el ciclismo, cuando alguien llega fuera de control, pues si se da la casualidad que son muchos los que llegan fuera de control, pues por no romper la carrera los reagrupan, los readmiten. En el segundo sector estamos ahora en el coche de Ericsson. Ericsson iba segundo detrás de Colin a 23 segundos, tercero era Tommy a unos 44 segundos y vosotros estabais en cuarta posición. Habíais recuperado posiciones ahí, teníais a Ian Duncan con el Toyota detrás vuestro. Esto creo que es la parte del segundo sector, la parte final, el mismo río donde se veía antes a Tommy McKinnon, y eso todos los ríos que hay en esa zona, que era una parte bastante sencilla, no tenía muchas complicaciones y muy rápido, que digamos hacer una media de 150 km por hora, me parece, 100 kilómetros.
por estas carreteras. Sí, esa en concreto era buena. Iba transcurriendo el día, continuos ataques. En esos momentos el coche se aguantaba bien. En esta primera parte del día, problemas poquitos. Un poco de motor, pero poquita cosa, ¿no? Se os calentaba un poco el primer día era un día bastante sencillo, poco duro para lo que es el Safari, salvo el tercer sector, donde ya había aquí algunos baches y algunos agujeros importantes, donde, por cierto, rompimos un amortiguador trasero. Y ahí empezaron un poco el cúmulo de desgracias que tuvimos a lo largo del rally. Pese a que lo intentábamos ir despacio, intentábamos aguantar la mecánica, pues no pudo ser, ¿no? También recordar que antes del rally avisamos que el proyecto Safari con Ford empezó muy tarde por culpa de que nosotros nos vinculamos tarde al equipo, y entonces fue difícil hacer los test apropiadamente como nos hubiera gustado, y entonces los tuvo que hacer Steve Blomqvist, y yo creo que un poco todo eso y la falta de experiencia del equipo en el Safari pues es lo que se notó. En estos primeros tramos había que decir que Shinozuka tenía problemas con su copiloto, y es que se les estropeó el intercomunicador y iban por señas. O sea, las pasaron de todos los colores hasta que se lo arreglaron rápidamente del equipo Mitsubishi. Blomqvist también tuvo problemas. Teníais el pase por la vía, casi llegáis aquí al ecuador del día. Después de este trozo teníais ya una asistencia. Sí, se llegaba al la asistencia, el parque de asistencia encallado, se llama, justo después de la vía del tren. Había esta curva izquierda, luego una recta, me parece, una curva a la derecha, y estaba el control horario ya. Efectivamente, pues no todos llegasteis tan bien. Aquí vemos que vosotros ibais bien, que ibais de momento aguantando el ritmo de arriba. Había problemas, pero los menos. Tommy seguía muy cerca de los Subaru. Colin y Ericsson eran quienes marcaban el ritmo de carrera. Y el que tenía todos los problemas del mundo, a pesar de ir rapidísimo, era Liatti, que le vamos a ver aparecer de un momento a otro en el Subaru. Liatti, que corría con el Subaru que utilizó Kenneth Ericsson para entrenar, porque el equipo Subaru no estaba capacitado para llevar 3 coches. Entonces Piero Liatti entrenó con un Subaru, un Legacy Station Wagon. Entrenó todo el rally, así pasó una vez nada más que por los tramos, hacia los últimos días cuando Kenneth terminó de entrenar se lo cogió un par de días, pero poco pudo hacer, ¿no? También iba en plan de terminar y coger un poquito de experiencia en ese rally. Quien iba muy fuerte también era Marco Galanti, de momento iba a por vosotros totalmente. Sí, no, la verdad que estaba haciendo un rally bueno. Además el Toyota es un coche, sobre todo el Toyota que lleva él, ese modelo, no el nuevo, pues este modelo fue un modelo muy seguro siempre en el Safari, fue con el que ganamos Carlos y yo el Rally Safari en el 92, el Toyota de Carlos Sainz, y este coche es un coche muy experimentado y se sabe que es nada más que ponerle gasolina y agua y llega al final. Les escuchamos. Derecha rápida, corta, baja 3, para puente 2. Allá abajo es derecha rápida, corta, baja 3, para puente 2 y sube a fondo. Puente 2, Marco. Esto se lo recalca para que probablemente el piloto lo haya escuchado ya, pero siempre los copilotos, cuando tenemos un poquito de tiempo, procuramos repetir para no... Larga, se cierra poco. Como se ve, mucho tiempo para decir lo que hace falta decir. Aquí mi problema es... Podéis incluso saludar, ¿no? Volvemos al tramo de la vía. Mira cómo llega Piero Liatti. Fíjense en la rueda, bueno, en la llanta, porque la rueda no está. Ahora veremos en otra toma. Esto probablemente haya pinchado hacia el final del tramo del sector y por eso no se haya parado a cambiar, porque normalmente en Kenia nunca se te ocurre hacer kilómetros con un neumático, porque por 1, 2 minutos o 3 que se pierdan cambiando un neumático no es una diferencia grande como para que al final del rally te hagan perder el rally o perder alguna posición, ¿no? Entonces probablemente habría pinchado hacia un poquito. Ahí tenemos una imagen de las asistencias y a partir de ahí empezaba a llover y miren cómo se quedaba el terreno por donde había que trazar el resto de las especiales del día, con muchísimos problemas. Aquí vosotros ya ibais tocaos, al menos habéis tenido problemas de palillas si no me equivoco, y ya ibais con problemas. Fíjate cómo pasa la velocidad que pasa Colin en esta recta por encima del agua, que se oye incluso los neumáticos, el ruido. Es muy importante enfilar lo más recto posible, porque si no el riesgo es grande de hacer un trompo. Desde dentro del coche de Kenneth Ericsson, sí. es este. Se ve como la luneta térmica del cristal delantero parece que no funciona muy bien, y eso hay veces que aquí en el Safari, bueno, hay veces no es fundamental, porque muchas veces cuando se pasa tanta agua, si eso no llega a funcionar, entonces te obliga a parar y tenés que limpiar el cristal por dentro, pues no se vería nada. Tommy, que ya también empezaba a ponerse las pilas, seguía poniéndoselas y que no aflojaba para nada. En esta recta pasaban sexta a fondo, ¿no? Aquí se pasa todo trapo. Sí, probablemente nosotros iríamos, me imagino que en séptima, porque en esta rally llevamos una caja de 7 velocidades para tener un poquito más de velocidad punta. Ahí venís, y detrás vuestro venía Ericsson.
Ericsson, que también este sector, si no recuerdo mal, creo que tuvo un problema con un palier también. Y el problema cuando llueve así, sobre todo hay diferentes tipos de terreno. Hay uno que es arcilloso, le llaman el clay, que patina mucho, entonces y el barro se pega al neumático de tal forma que luego no se saca, entonces queda como un slick, como un neumático liso. Aquí ya después de este trozo que estamos viendo os neutralizaban porque kilómetros antes, en un río que habíamos pasado todos, es donde perdieron la vida los tres ingleses cruzando con el Land Rover por el río debido a las lluvias y a lo que comentabas, a la crecida del río, ¿no? Eso nos pasó el día anterior del rally, fuimos a mirar un tramo, el helicóptero nos empezó a avisar y nos dijo apurar, que viene el agua. Intentamos apurar, no llegamos al río a tiempo, intentamos bordearlo por otro sitio, pero ya había llegado tal cantidad de agua, tuvimos que esperar, pero llegó un momento en que no podíamos esperar más porque si cae la noche es peligroso y entonces decidimos intentar pasarlo. ¿Qué sucedió? Que el río tenía tanta fuerza que nos llevó, nos arrastró. La suerte fue que golpeamos unas rocas, las rocas nos pararon y apoyados en las rocas conseguimos salir del río, ¿no? Pero fue una experiencia que la verdad no es muy agradable porque una vez que te lleva el río, pues te lleva y nunca sabes dónde vas a parar ni lo que va a pasar, ¿no? En ese caso siempre entramos ya preparados para salir, yo llevo la bolsa de notas en la mano porque tengo que salir corriendo y nos preparamos antes, incluso veces que pasamos sin el cinturón y todo por ganar algún segundo, si parece lo peor, ¿no? En Duncan, entre los 5 ahí estaba el primer día de la lucha. Colin, Ericsson, McKinnon, Carlos Sainz y el Toyota de Ian Duncan. Shinozuka ya en una parte ya prácticamente al final. Aunque parezca increíble, la gente no sé si se lo puede tener esa idea. Haciendo unos minutos por donde están pasando estos pilotos, pues van a ver unos minutos después, con la lluvia, con la presencia de la lluvia, el río que aparece por ahí, que es ese. Eso no estaba, esto no estaba hacía media hora. Esto es lo que sucede, que es bastante común en África, que hay unas tormentas tropicales grandes y entonces donde a lo mejor en un momento se pasa y hay polvo, pues media hora después hay agua y entonces recomiendan que o bien esperes o si intentas pasar al río abrir las puertas para que el agua cruce por dentro del coche y no te arrastre. Así terminaba el primer día. Ericsson primero, líder, segundo McKinnon a 27, tercero Colin a 1.21, cuarto Ian Duncan con el Toyota 2.38, Carlos Sainz quinto 8.38, Galanti a 16.57 y Patrick Injurier era el noveno, el primero del grupo N a 29.25. Una primera jornada donde también Marray había tenido problemas al final y por eso Ericsson iba de líder. Y comenzaba el segundo día y comenzaba también con tramos que no se realizaban, Luis. Sí, el tramo del primero y del segundo día yo era el que más miedo le tenía porque entrenando tuvimos muchos problemas en un tramo donde los agujeros eran terribles para el coche, no sé, era un castigo muy duro para la mecánica y empezamos y bueno, poco de empezar a unos 20-25 kilómetros de la salida, un sector de 150 kilómetros, creo 140 creo que tenía, que terminaba en el Burgon. Sí. Pinchamos, pues cuando nos bajamos, Carlos y yo la verdad que cambiamos el neumático bastante rápido porque lo que hacemos en esos casos es subirnos a una cuneta de manera que no tengamos que usar el gato, entonces dejamos una rueda en el aire, la que queremos cambiar, la cambiamos muy rápido, en ese momento bajaba el helicóptero y los mecánicos, la verdad, pues ahí para poner la rueda atrás en el maletero, al abrir el maletero, intentar ponerla de repuesto, la otra que llevábamos, pues nos liamos un poco y justo cuando queríamos salir apareció Marco Galanti, que salía detrás de nosotros, nos pasó y fuimos en su polvo unos 50 kilómetros. O sea que tragasteis todo y más. Todo el polvo, además es muy desagradable porque el polvo es el peor enemigo, yo creo que es mucho peor que la niebla porque no se ve absolutamente nada. En este segundo día, entre los dos primeros, se inicia una lucha absolutamente digna de cualquier rally europeo, entre McKinnon y Ericsson, que iban al segundo en el tramo. O sea, no seguíamos no estando en África, estando en cualquier rally europeo. No, fue una sorpresa mayúscula, la verdad que sí. Hoy vemos cruzando uno de los pocos ríos de este tramo, porque los otros estaban secos, no llovía, y solo tenéis esta especie de río que era más un charquito con un río, ¿no? Aquí ya os habían comenzado los problemas. Aquí veis camino del service de la asistencia de Camarini y empiezan a pasar coches y vosotros no pasáis, y ahí ya os habéis quedado tirados. Ahí cuando llegamos en ese sector se rompió, sí, primero un amortiguador, lo cambió el helicóptero, bajaron, hicieron un trabajo magnífico y lo cambiaron en aproximadamente 10 minutos. Luego continuamos y entonces sí se soltó una pieza que va enganchada al chasis y entonces ya tuvieron que hacer un apaño y tuvimos que hacer 110 kilómetros a 20-25 kilómetros por hora, ¿no? Entonces nos empezaron a pasar coches, empezamos a perder todo y ya. Bueno, nuestra idea es intentar llegar, esos son los famosos matatus, como le llaman los autobuses de Kenia. Matatu matata. Y este es el terreno que parece que es un terreno que tiene mucho grip y que agarra mucho. Pues este terreno cuando se moja, eso es el terreno arcilloso, es terrible, es inconducible, parece como... no patina más que el hielo. Aquí pasaba Blomqvist, era la señal inequívoca y ahora te cuento lo que yo vivía desde el tramo, de que vosotros no habíais pasado, por tanto que teníais problemas. También pasaba Shinozuka
y ya decidimos ir hacia la asistencia. La verdad es que he vivido asistencias con vosotros en los rallies que llevo, pero con la intensidad que vamos a poder vivir esta, pues no sé si muchas. Este era Blomqvist, llegaba antes que vosotros, nos informaban que vosotros os habíais quedado tirados. Os habían pasado varios coches, la verdad, no solo gente que teníais, por ejemplo, había grupos Enes que también os habían pasado, porque el Rick Matthews el tramo. Y a partir de aquí, cuéntanos, porque tenéis poco tiempo para reparar la avería que vamos a ver. Aquí el tiempo es entre los sectores es limitado entre cada dos sectores, es decir, que tú tienes un retardo máximo de 1 hora y media, por ejemplo, en un sector. Ahí estáis destrozados. Entonces, esa hora y media es el máximo que tienes. Si tú pasas esa hora y media, estás fuera de carrera, ¿no? Entonces nosotros ahí, yo yendo en el sector, ajusté con el ordenador que llevo yo conmigo, lo ajusté a una media que teníamos que hacer, que eran 71 kilómetros por hora, para saber si la íbamos cumpliendo o no, y la cumplimos justito para llegar con 2 minutos, y luego nos quedaban 20 de asistencia. ¿Qué sucede? Que entonces pues dije, bueno, vamos a utilizar 21 o incluso 22 porque me permitía entrar en el 22 e intentar arreglarlo aquí, entrar en el control horario del siguiente sector, de manera que luego pasásemos a tener otra vez otras 2 horas de máximo retraso, con lo que se anulaba el periodo de máximo retraso anterior. Aquí todo el mundo trabajaba. Este señor que están viendo no es ningún mecánico, ¿eh? No, es el team manager del equipo, John Taylor, antiguo piloto y que lleva muchos años con Ford, incluso estaba con nosotros cuando estábamos en el año 88. Su primer Safari creo que lo hizo en el año 74, o sea que es un hombre que tiene mucha experiencia. Y entonces ahí sí todas las manos eran pocas, ¿no? Porque la verdad que el trabajo era grande y aún encima, para mala suerte. Aquí es cuando se empieza a tomar la decisión, ahora lo escucharemos, que habla Carlos contigo. Tú estás mirando tiempos y dices, bueno, Pasamos el siguiente control y reparamos los coches. Claro, que puedo hacer. Ya estoy pensando que lo puedes dar. Como no, háblalo. reparar el control e intentar ir después. Y aquí una de las malas sorpresas, se había estropeado uno de los compresores, no teníamos soldadura para... No había la buena, ¿no? Entonces tuvieron que recurrir a un equipo privado y tuvieron que pedir una otra soldadura. Si lo sueldan eso, claro. Yo lo digo, escúchame un momento, por favor. Si sueldan eso, en el momento en que lo sueldan nos podemos ir sin atacarlo. Bajamos el control y luego ya que lo ataquen. Claro, es lo mismo que te estoy diciendo yo, que pongan el coche a andar y nos vamos, y luego ya arreglaremos después. Claro, esa era la idea que teníamos los dos, claro, hay tensión siempre, pero la idea que teníamos era esa, ¿no? Porque teníamos la experiencia de que en el año 90 con Toyota nos pasó una cosa parecida. Se nos rompió el coche, entonces pasamos el control horario, en aquel entonces sin radiador ni nada, para poder tener 2 horas después. Entonces aquí pues fue lo que yo había hablado con John Taylor, ¿no? Lo que pasa que, bueno, luego se verá, iremos comentando a la medida que nos lo enseñen las imágenes. Esa es la pieza. Esa es la famosa pieza que se rompió y la que tienen que soldar. Y entonces lo sueldan con una soldadura pues de un equipo amateur, que pues a lo mejor pues para cualquier otro tipo de soldadura valdría, pero para una tan importante como era esta, pues no llegó a soldar. A todo esto, mientras todo el mundo trabaja, lógicamente vosotros intentáis recuperar fuerza, lleváis un montón de horas a una temperatura media de 50 grados, ahí carros incluso también arrastrando, ayudando a todo el mundo, ahí estabais entre plato y bebida, todo el mundo trabajando en el coche. Y teníamos el doctor por encima, que además el doctor siempre insiste mucho en Kenia, ¿no? En que bebamos mucha agua, que comamos, que no nos olvidemos, que no importa, por mucha tensión que llevemos, siempre tenemos que llevar algo dentro, porque si no llegará un momento que el cansancio sea demasiado... Esos son los hombres que os dejaron la soldadura, el equipo privado, que estaban alucinados, porque intentaron dijeron, necesitamos ayudar en algo, y los mecánicos de fuera dijeron, no, déjenos el... Llega a haber un momento en que a lo mejor demasiadas manos son muchas, y a lo mejor lo único que hacen es complicarse las cosas y luego se pierden tuercas, se pierden herramientas, no encuentran y al final se lían más de lo posible, ¿no? Es esa lucha contra el reloj, y aquí ya estáis casi terminando, ya no tenéis tiempo para más, y el coche estaba aún por terminar de repararse. Sí, estábamos llegando al final, por eso yo me pongo el casco y enseguida llamo a Carlos para que se venga el coche, de manera que según el coche esté listo, que no tenga que esperar a que nos subamos, es decir, arrancar, porque yo sabía que dependíamos no de a lo mejor de 2 o 3 minutos, sino de 1 o de medio minuto para estar en carrera. Lo importante era que pusiesen el coche en orden de marcha y poder salir. Hay carros recordándoles que tienen opción a seguir trabajando el coche después del control, que lo dejen como está. Carlos que luce ese modelo de casco de ciclista. Sí, para que le dé el menor calor posible. Ponéis el coche en marcha, aún siguen los mecánicos trabajando.
No está puesta la rueda, hay que poner la rueda todavía. 5 o 6 mecánicos ahí con la rueda. Sí, en este momento estábamos todos, ¿no? Muy nerviosos y preocupados por ver lo que podía pasar, ¿no? Por lo que va a suceder ahora es que al arrancar aquí, según arrancamos y llegamos al asfalto, la pieza se rompe otra vez. Entonces es cuando llamamos por la radio, Carlos llama por la radio y dice que se ha roto otra vez, entonces tenemos que salir, vamos a hacer control horario y entonces los mecánicos, el jefe de mecánicos dice que mejor que no lo intentemos porque no nos garantiza que tenga una seguridad total, ¿no? Y entonces yo dije a Carlos, mira, por lo menos entramos en el control y tenemos 2 horas más. Bueno, pues esta es la otra cara. Tim, can we repair after the control? Stand by. They say no, Carlos. They say no. Esto es cuando John Taylor le pregunta a Tim, al jefe de mecánicos, si podían reparar después del control. Entonces ellos dicen que no. Entonces en ese momento yo le dije a Carlos, entramos en el control porque una vez que estemos dentro tienen que venir a buscarnos. Voy a intentar no traducirlo todo a pie de la letra porque si no algunas palabras saldrían malsonantes. No, we have to go to him. Okay, Carlos. We have 1 hour there, the other side of the control, which we can do some work. Is it possible? Well, you get magic a MIG welder from somewhere. Bueno, ahí ya estaban ahora John Taylor le decidiendo. pregunta y dice que tenemos una hora adentro y entonces que Tim, que es el rubito ese, que es el mecánico nuestro de helicóptero, dice que si encontramos un big welder, un soldador grande, que se podría intentar. Y es lo que intenta. Y aquí ya nosotros dejamos la asistencia, rápidamente vamos, ahí vemos la pieza en el suelo, como se ha caído a bloque. Y ahí estáis dentro del tramo, acababa de llegar el helicóptero. Sí, viene un camión de asistencia, esas son todas las ventajas que tiene el Rally Safari, donde puede circular cualquier vehículo por los sectores competitivos sin ningún tipo de impedimento, ¿no? De ahí que llamásemos a la asistencia vino aquí. No solo intentó repararlo, sino que además lo reparó y conseguimos hacer el sector, pues era uno de los más largos del día, de 140 kilómetros, que terminaba en el Dama Rabin, lo conseguimos hacer sin problemas. Llegamos al final. Aquí os llega la asistencia, el camión en mitad de tramo estamos, hay que decir a la gente, ya lo veremos, que pasan los coches por al lado, la gente que sigue compitiendo. Sí, no, la verdad que el Safari es como una película, ¿eh? Nosotros siempre hablamos de que se podría escribir un libro de rallies, pero solo uno del Safari y uno del Campeonato del Mundo. Ahí la desesperación empieza a ser grande. Ahora escucharemos a Carlos Sainz en unos instantes, porque claro, en ese mismo momento no estaba muy clara la posible continuidad. Ahora le escuchamos. Carlos, segundo día y problemas. Todos los que habías previsto, o en parte que habías previsto que el coche se pudiera romper, se han medio confirmado por ahora, porque estáis intentando repararlo e intentar continuar, ¿no? Sí, bueno, el Safari ya sabíamos que iba a ser un rally duro. Quizá no pensábamos que pudiésemos tener tantos problemas, ¿no? Pero en cualquier caso, bueno, parece que este Safari ya para nosotros ha terminado. Lo que vamos a tratar es de terminar. Hemos perdido ya 1 hora y pico y no sé, ya va a ser incluso difícil llegar en los puntos, ¿no? Si es que podemos seguir. Porque en el caso de poder seguir también, ya vais con muchísimo retraso, como comentabas, eso os hará ir con retraso en todo, o sea, llegar, por ejemplo, esta noche a Nairobi a las tantas para mañana volver a empezar otra vez, ¿no? Sí, bueno, eso sería lo de menos, ¿no? Lo importante sería poder continuar, pero incluso continuando yo veo muy difícil poder entrar a los puntos. ¿Tan duro está el terreno o el coche está fallando más de lo que creíamos? No, yo creo que Safari es así, lo que pasa es que hemos tenido poco tiempo para preparar esta carrera. Pues el Safari era así, la cara de Carlos Sainz lo decía todo, pero lo que decías, continuasteis, aquí seguía la lucha entre los de cabeza y entre por ahí en medio apareció de nuevo el Ford, estabais 11º y estabais con posibilidad de entrar a los puntos. Sí, posibilidades remotas porque, claro, una cosa es estar en posibilidad de entrar en los puntos sabiendo que el coche está en buenas condiciones y otra es sabiendo que el coche está muy débil, ¿no? Y que cualquier cosa le va a afectar. Entonces nosotros intentamos continuar y bueno, veíamos que por lo menos mientras seguíamos en carreras, sabemos que el Safari es un rally muy particular, pueden pasar muchas cosas, incluso perdiendo, en este caso llevábamos perdidas ya 2 horas y media, pues incluso perdiendo mucho tiempo, se puede llegar a
A evitar, ahí se ve como la gente sale muchas veces de la carretera, buscas caminos laterales para evitar los charcos grandes si se puede. La verdad que la sorpresa más grande me la llevé yo en los atajos, como le llamamos nosotros, el tercer día, ya lo veremos, porque la gente se venía por cualquier lado, por no pasar por un charco, por donde estaba la gente, por donde estaba el público, por donde estaban los espectadores. Era impresionante. Mira, lo vemos ahí mismo, cómo se van esquipando los agujeros de los coches sin ningún tipo de contemplaciones, ¿no? Sí, la verdad que los coches pasan por donde sea, ¿eh? Lo que hay que buscar, por ejemplo, si está toda la carretera, incluso el césped, todo, no se ve carretera, está todo lleno de agua, hay que intentar estar, si se sabe dónde está la carretera, en la carretera, porque por lo menos sabes que el firme puede estar más duro. Si te vas a la hierba, por a lo mejor patine más, encuentres más barro y te quedes, ¿no? Si, pues por el contrario, se puede ver la hierba lateral y el charco está cambiando la carretera, pues si lo puedes evitar, lo evitas, porque el pasar a fondo el charco, pues a lo mejor, o pasarlo por una, pues son 5 segundos, pero que 5 segundos en este rally, pues no van a decidir la victoria, ¿no? A esta altura de carrera, Ericsson y McKinnon seguían luchando. Por atrás estaba Ian Duncan, porque Colin McRae también tuvo problemas. En este segundo día atropelló a un espectador y tuvo problemas de amortiguación. En un instante le vamos a ver cómo tuvo que aterrizar el helicóptero para reparar lo que era la parte de amortiguación trasera. Y es que lo raro es que no se rompan los coches tal y como está el terreno, ¿eh? No, la verdad que sorprende que no se rompa más de lo que se rompen, porque hay veces que se pasan por unos sitios que es inexplicable. Y hay que también puntualizar que la lucha entre los dos, tanto entre Ericsson como McKinnon, era de segundo arriba, segundo abajo. Seguían con la táctica de ir fuertísimos y de ir a ritmo de rally europeo y no de safari. Este es Colin McRae, instantes antes de que rompiera, y que obliga, ahí lo vemos, a reparar la suspensión trasera izquierda. Los mecánicos del helicóptero, hay que decirlo, o sea que eso es lo que vale, que aterrice el helicóptero, que llevan unas piezas, ¿no? Si el helicóptero, generalmente el problema en Kenia por la altitud, tienen una limitación más grande de peso que pueden llevar, ¿no? Entonces, pues aparte de los mecánicos que llevan pues lo que pensemos que es, lo que pensamos todos los equipos que es lo que más vale que se rompa, como puede ser un amortiguador y un palier, y punto y se acabó. Incluso no llevan gato, el gato lo utilizamos en el coche, a veces llevaban una rueda de puesto, otras veces no, porque si no el peso es muy grande y entonces el piloto del helicóptero no se quiere arriesgar, ¿no?, a que haya un incidente por culpa de exceso de peso. Ian Duncan, que seguía, como decíamos, en tercera posición. El susto lo protagonizó, ahí vemos lo que comentamos, Ian Duncan teniendo que apartar un camión que está en mitad del tramo. Sí, no, eso es un problema sobre todo si se encuentra después de un rasante, por ejemplo, un sitio que no se ve y que el helicóptero no te puede avisar, bien porque sucede lo que pasa ahora, que hay polvo, o bien porque no tengas el helicóptero. Entonces sí que es peligroso y puede llegar a haber accidentes, como así ha pasado en algunos años, ¿no? Gracias a Dios este año pues no hubo grandes desgracias, a pesar de, aparte de lo que pasó con aquel río, pero vamos, entre choques de pilotos con matatus o con vehículos locales, pues no hubo la verdad ninguno. Sorprenda que se pueda ir a estas velocidades. Ahí os vemos en funcionamiento en este segundo día también. Ahí es cuando íbamos en el polvo de Marco Galanti. Esto había sido una de las imágenes de la mañana, que poco después además Marco Galanti iba adelante y entonces nosotros empezamos a cogerlo, vimos y nos llama el helicóptero y nos dicen: se ha salido el Toyota. Y efectivamente 10 segundos después salimos y bueno, nos paramos y abrí la ventana y le pregunté a Martín, aparte de ser amigos, el Rally Safari es lo que tiene, yo lo comentaba con Martín Cristi al final, y es que es un rally donde hay un espíritu de compañerismo que no sucede en otro sitio. Martín me decía que el 90% de los coches que pasaron detrás de ellos cuando tuvieron un accidente se pararon para preguntarles cómo estaban, cosa inaudita, porque en ningún rally normal la gente no se para. Aquí lo importante es intentar llegar al final, y el que llega al final en el Rally Safari es ganador del rally, ¿no? Sobre todo para equipos amateurs. Nosotros vamos con otra mentalidad, pero para los amateurs llegar al final es importantísimo. Estamos dentro de vuestro coche. Me decía a mí Martín después, en broma por la noche, que estaba más preocupado por la minicámara que se rompió, a ver si se había grabado o no el vuelco. Al final no se grabó y el accidente fue de órdago, ¿eh? No, fue espectacular, sí, sobre todo yo, incluso nos asustamos, Carlos y yo, cuando llegamos. Ahí se ve, bueno, como subo la mano para cerrar la escotilla, porque llegando al agua, como no cerremos la escotilla, terminamos empapados. Entonces ahí, en todo el agua que sale de cristal, si nos cerrásemos la escotilla de arriba, que por cierto era un sistema que funcionaba a las mil maravillas, que incluso cuando estábamos en el Toyota, ahí en ese rally, pues había veces que no llegaba a cerrar del todo, no era cómodo, entonces ahora pues espera un poquito y cuando se pasa a una zona de charcos, pues se vuelve a abrir otra vez. Porque es una gran ayuda, pese a que el aire sea caliente, el que entra sigue siendo una gran ayuda. Ahí hemos visto cómo abría esa escotilla desde dentro del coche. ¿Qué velocidad punta está dando, por ejemplo, Sport ahora? En este rally 201 fue lo máximo que alcanzamos, que además creo que fue en el asfalto, en la tierra se alcanza un poquito menos. Y en proporción a los otros coches, por ejemplo a Subaru y Mitsubishi, ¿hay creo que el diferencia, Mitsubishi, no? Me dijo Tommy McKinnon que creo que eran 215 km/h, tenían más velocidad punta que nosotros.
Nosotros no conseguíamos alcanzarla y el 201 ese lo alcanzamos en el asfalto, en la tierra, como digo, el coche se hace más pesadito y entonces es más difícil alcanzar velocidades altas, pero sí, bueno, a 180 se rueda muchas veces, 185 km por hora es bastante normal. Entre los tres primeros, a estas alturas de día ya no había una diferencia mayor de unos 20 minutos aproximadamente. Sí, Colin, que ya estaba a más de 40 minutos, y ni que decir tiene que a partir de ahí todo el mundo ya llevaba de hora para arriba, pero que eso, como muy bien decías antes, no es nada en el Safari, es estar en los puntos siempre. Si aquí perdiendo un par de horas se puede llegar tranquilamente en la cuarta posición o quinta posición o incluso más arriba, ¿no? Dependiendo un poco de lo que aguanten los que van delante. Y esto es Marco Galanti antes del famoso accidente y de que lógicamente se vieron obligados a abandonar la carrera. Y en cuanto a los grupos N, pues bueno, seguían las luchas ahí. Hay que decir que Patrick Injuru, el héroe local, tenía enfrente ni más ni menos que al hijo del presidente, que Sí, es Jonathan Toirotic, me parece que se llama. Así es, que no está mal. Así termina la segunda etapa. Tommy McKinnon comenzaba a ser el líder de esta prueba del Rally Safari. Segundo era Ericsson a 2.11, Ian Duncan a 28.11, McRae estaba a 55.39, a más de una hora Eliati, Shinozuka también a hora y casi 20 minutos que aguantaba, aunque tenía también problemas todos y más. Sí, bueno, hay que decir que estos pilotos llegaron en la segunda etapa. Esto es el plano de la tercera etapa. Tercera etapa ya. En la segunda etapa hubo pilotos que llegaron, es decir, cuando muchos llegaron a las 7 de la tarde, 8 de la tarde, hay otros que llegaron a las 8 de la mañana al parque cerrado. Ya estaban fuera de carrera, pero llegaron porque se quedaron atascados en el último sector de la noche. Bueno, no se pierdan esta tercera etapa. Fíjense, Tommy McKinnon, en vista del charco que tiene por enfrente, nos deja a todos sorprendidos. Ataja por un lado, por la izquierda, no le podemos ver, le vemos ahí entre los árboles. Y aquí Tommy se confunde, sigue recto y tiene que volver hacia atrás, porque tendrá que venir a salir por esos troncos que hemos visto ahí. Tommy llegará aquí al final del camino, se equivoca, tiene que volver atrás, aquí rompe los troncos, no tiene ningún problema lógicamente. Una parte que nosotros entrenando la pasábamos por la parte izquierda, si no recuerdo mal, por la parte izquierda, por el campo de la izquierda. Lo que sucede es que hay veces el helicóptero puede ser de una gran ayuda o incluso delicado, ¿no? Porque el helicóptero llega y te avisa y dice hay un agujero de barro y entonces te dice pasar por la derecha o por la izquierda si a lo mejor ven marcas de los coches que han pasado antes. Pues ahí está Duncan, por la derecha. No, creo que este era justo antes del control horario, me parece, que este era justo al final del sector. Efectivamente. Del primer sector de la mañana y sí se pasaba por la derecha. Sí, lo que pasa es que hay que estar muy atento porque efectivamente no se ve mucho la entrada en la carretera, entonces o la tienes marcada con metros o no puedes pasar. Duncan sin ningún problema, lógicamente juega en casa. Pero no se pierdan a Colin McRae, ahí va, y que no tiene ningún problema en ir. Y se mete en un berenjenal. Ese es el problema de los agujeros de barro, este es el gravísimo problema. Y lo está sacando por motor, Y ahí por milagro, la verdad que ha salido, porque muchas veces en uno de estos se puede quedar. Esta parte negra es lo que llaman en el roadbook, lo que apuntan en el rally black cotton soil. Cuando se moja eso es impensable poder pasar por ahí. Pues Colin salió, hemos visto la cara de sorpresa de la gente que le estaba viendo. Llegó Blomqvist y utilizó el plan B, o sea, salirse por el lado. Sí, que en estos casos es lo más lógico, porque si no, intentar arriesgarse a meterse por ahí puede suponer a lo mejor perder media hora, porque una vez que estás ahí dentro no te puedes empujar, no puede empujarte nadie porque no puedes hacer esfuerzo. Sí, pues ya verás, Luis, el siguiente Toyota, que también es para no perder. Bueno, juzguen ustedes mismos. Ahí lo que sí, cuando se decide pasar un charco de estos, pese a lo que la teoría podría decir a cualquier persona que conduzca en Europa cuando ve el barro que hay que pasar despacito y con una marcha larga, que hay que pasar lo más rápido posible y a la mayor velocidad posible. Pues eso es sacar el coche. Ahora, como muy bien decías, no todo el mundo tuvo tanta suerte. Y lo que peor te puede pasar en estas historias es que dudes, ¿no? Pues fíjate. El problema, aquí no se puede dudar, y de dudar lo que hay que hacer es el copiloto, que eso lo sabemos hacer muchas veces, bajarse, andar, meter los pies en el barro, y meterse y ver la profundidad que hay, porque si te pones a dudar y no coges velocidad suficiente, por ejemplo, si ya no la tiene. No, ahí se ha quedado. Ya te puedo asegurar yo que ahí para salir... Ese es el problema, que aquí lo que no se puede hacer es pararse y mirar, una vez que te paras, o das marcha atrás y coges velocidad, o si no te sales por un lado, si no es imposible. El coche que iba detrás salió por un lado y ya verás cómo tienen que sacar ese coche. Con la ayuda de un Toyota que tiró de él y lógicamente salió. Pues como este, muchísimos más.
La verdad es que este tercer día se anularon bastantes tramos, bastantes zonas, sobre todo la parte más, digamos, más hacia el sur de Nairobi. Sí, había una parte que ya estaba anulada desde antes del rally y luego otro sector que era el 30 al 31, que era común con el 12 y 13 del primer día, que se anuló en el primer día, se volvió a anular el último día, con lo que el primer día fueron todos los pilotos a las 6 de la mañana al parque cerrado, porque el rally salía a las 6:30, y la organización nos mandó de vuelta al hotel y dijo que hasta las 9 no empezaba. Por no. Ericsson con problemas de suspensión, ya prácticamente le entregó el triunfo, entre comillas, eso de entregar, porque estuvo luchando hasta el final, a Tommy McKinnon, que fue rapidísimo. Segundo sería Ericsson, tercero Ian Duncan y Colin, que quedaría cuarto ya muy lejos. Y vemos a Ericsson, que tuvo problemas, como decíamos, este último día, esta última jornada del Safari, en la suspensión de su coche. Siguieron los dos a ritmo de rally europeo, y Ian Duncan, que fue al final el tercer clasificado. Y a partir de estos instantes lo que vamos a hacer es analizar con Carlos Sainz un poquito todo lo que sucedió en este Safari, todo lo que le pasó al Ford. Carlos, acabó el Rally Safari hoy. Ha ganado Tommy McKinnon, que ya lleva 2 de 2, y vosotros sin tanta suerte. Al final el Ford se rompió ayer. Un poco, ¿qué valoración haces de este rally? Las valoraciones yo creo que vienen ahora, ¿no? Sobre todo sacar las consecuencias mejores que se puedan sacar y tratar de conseguir una fiabilidad, que todas estas informaciones que hemos ido acumulando, no solo durante la carrera, sino durante los entrenamientos, nos sirvan para conseguir una fiabilidad total, si cabe, en el resto del campeonato. ¿Has tenido tantos problemas como creías o te ha sorprendido el coche porque a lo mejor esperabas que aguantase más? Hemos tenido problemas, pero ha habido, yo creo, sobre todo uno de los problemas que nos retrasó mucho y que fue de auténtica mala suerte. Se quedó parte de un tornillo partido dentro de una pieza, y eso fue lo que más nos retrasó, ya que impidió el reponer la pieza rápidamente. Desde el principio siempre has dicho que este rally, esa parte del mundial, no cuenta, por decirlo así, como el resto de las carreras. Las conclusiones que hayas podido sacar aquí sí que te van a servir, por ejemplo, a nivel robustez para rallies tipo el que nos viene ahora, que es Indonesia. Sí, sin duda, para cualquier carrera, esto es un banco de pruebas inmejorable, y entonces si hay algo para lo que sirve el Rally Safari es para conseguir esa robustez y esa fiabilidad de cara a cualquier rally, porque aquí se someten a las piezas y al coche a un esfuerzo tan grande que se consigue, si consigues que aguanten, consigues una fiabilidad para el resto del campeonato. Dejando un poco la carrera que has realizado tú aparte, ¿te sorprende, por ejemplo, que McKinnon haya conseguido 2 victorias en las 2 primeras pruebas del mundial? Bueno, eso da un poco la línea o el nivel que en estos momentos está no solo Mitsubishi, sino Tommy McKinnon también. Ha tenido un inicio de temporada fenomenal, pero queda todavía mucha temporada. Ahora empezamos, digamos, la parte un poco más normal del campeonato de tierra. Entramos en una fase me parece que son 4 o 5 rallies consecutivos todos de tierra, empezando por Indonesia, que desconocemos, pero a partir ya de Grecia será un poco una parte del campeonato más común y en la que todos conocemos y que todos sabemos lo que hace falta. Estás muy serio, me imagino que es duro romper aquí y terminar aquí, pero ¿no has extraído muchas cosas positivas? Ese segundo puesto de Suecia y aquí el romper cosas, ¿no te hacen pensar en que, bueno, que el Ford es un coche que hay que trabajarlo, que hay que mejorarlo, pero que es un coche que vale? No, la verdad es que, volviendo un poco, que si quieres, a mis declaraciones de principio de temporada, yo siempre he dicho que nadie esperase nada hasta mitad de temporada, ¿no? Entonces esto viene a confirmar que después del Rally de Suecia quizá hubo demasiadas expectativas, pero yo siempre dije que hasta mitad de temporada había que ser paciente, que había que tener esa paciencia, que había que ir poco a poco, y lo que hace falta es ir mejorando y, como te decía, que esas conclusiones sean válidas no solo para mí, sino para todo el equipo. Y por lo tanto, no es que esté sencillamente triste, me hubiese gustado, por supuesto, terminar la carrera, pero no me sorprende en el sentido de, y si recuerdas mis declaraciones a principio de año, así se reflejaban. Así terminaba el Safari. Tommy McKinnon ganador, segundo Ericsson, tercero Ian Duncan con el Toyota, Colin Marrae cuarto, Piero Liatti quinto, Shinozuka sexto
y Blomqvist primer Ford séptimo. Después de esta carrera, segunda prueba del Mundial de Rallys. Lo que sorprende y con diferencia es el sensacional resultado de Tommy McKinnon, que lógicamente es el hombre que está liderando actualmente el Campeonato del Mundo de Pilotos con los 40 puntos, los 20 sumados en Suecia y los 20 sumados aquí. Segundo es Ericsson, tercero Colin, Carlos Sainz es cuarto con 15 puntos, quinto Duncan, Cancún en sexto y Piero Liato séptimo. En Mitsubishi, por marcas, es la mejor, seguida de Subaru y de Ford. Se acabó el safari, Luis, y ahora Indonesia. Pues esta Indonesia, está otro rally también donde vamos a pasar calor, y además de verdad, porque comparado con lo que hubo aquí, creo que no se puede ni comparar, porque allí se habla de 40-45 grados y 98% de humedad. Volvemos de nuevo con el Mundial de Rallys desde Indonesia. Muy buenas tardes.